Bien, entonces ya iniciamos la grabación, chicos. Ya les di las indicaciones respectivas. Posteriormente, si hay necesidad de hacerlo, también haré un comunicado para darles más indicaciones. Entonces, empezamos con el primer capítulo que vamos a ver en esta unidad, que hace referencia a todo lo que es materia. Entonces, vamos a ver paso por paso todo este capítulo. Lo primero que tenemos que ver es o definir qué es la materia. Entonces, por ahí bien, ¿alguno de ustedes puede definir qué es la materia? A ver, alguno de los que están acá, los Es lo que participantes. contiene masa, que contiene Masa, masa, volumen volumen y y ocupa peso. un lugar Lo en el podemos espacio. encontrar. Es todo lo que tiene masa y Recuerden que les dije hace unos minutitos, la manito, la manito, la manito. Justamente, miren, les digo, levante la mano para evitar esos entrecortes, ¿ya? A ver, entonces, por esta vez, nuevamente, yo doy la opción, a ver, los que me levantan la mano, a ver. En este caso, Caterine, a ver, Caterine, ¿qué es la materia? La materia contiene masa, peso, volumen, es todo lo que podemos tocar y ver, algo así, ¿sí? Pero mira, esto tiene masa, tiene volumen, no siempre lo vas a poder tocar y no siempre lo vas a poder ver. Por ejemplo, el aire tiene masa, tiene volumen, pero no lo puedes muchas veces tocar o ver. ¿Te das cuenta? Pero vas muy bien, Caterina, excelente. Alessandro también ha levantado la mano. A ver, Alessandro. Profesor, yo digo que la materia es algo que ocupa un espacio en un lugar determinado. Muy bien, ocupa un espacio, sí, estás muy bien, excelente, Alessandro. Angie también había levantado la mano. A ver, Angie, Camila. Sí, iba a decir lo mismo que dijo Sebastián, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Ya, excelente, muy bien. Entonces, para resumir todo lo que ustedes han participado, vamos a definir la materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo aquello que existe en el universo. Como dijo Caterine, tiene masa, tiene peso, tiene volumen, pero tiene dos características muy principales, que es la masa y la inercia. Ya, masa e inercia. Todo lo que es materia tiene masa e inercia. ¿Qué más? Toda la materia es susceptible a ser percibida, es susceptible a ser percibida. Ahora, cuando hablamos de que sea perceptible a ser percibida, no siempre nos referimos a que la vamos a poder ver, pero la podemos percibir o la podemos calcular, medir. A eso se refiere con ser percibida, ¿no? No siempre la vamos a poder ver, pero sí la vamos a poder percibir, ya sea mediante nuestros sentidos o mediante ciertos instrumentos que necesitemos. ¿Qué más? Se encuentra siempre en constante movimiento y en constante transformación, ya sea mediante fenómenos físicos o fenómenos químicos principalmente. También vamos a tener un tipo de fenómeno que es el fenómeno alotrópico, pero eso lo vamos a ver de aquí más adelante. Los principales fenómenos por los cuales la materia se transforma son fenómenos físicos o fenómenos químicos. A ver, en el chat había alguien que me ha escrito, dice... A ver, Diego justamente me está preguntando algo. Profesor, las diapositivas se copian... eso lo voy a explicar al final. Lo que sí te pido por ahora, te voy a pedir que prestes mucha atención. Las diapositivas tengan muy bien en claro que yo les voy a pasar. Así que no hay necesidad de que le tomen foto o de que le capturen la pantalla porque yo les voy a pasar las diapositivas. Así que por esa parte no se preocupen. Mientras ustedes estén bien concentrados en el tema, participen como lo han hecho ahorita, vamos a manejarnos bien y ustedes van a entender muy bien el tema. Recuerden que, como les dije, yo les voy a dar todas las facilidades de pasarles las diapositivas y el video. Lo que es la transcripción de las diapositivas, de aquí lo vamos a conversar al final de la clase. Por ahorita préstenme mucha atención a esta parte. Entonces, a ver, si me han entendido la definición de la materia, a ver, acá hay unos ejemplos, dice, ¿cuál de los incisos siguientes no constituyen parte de la materia? ¿Cuál de los siguientes incisos no constituyen parte de la materia? A ver, Cielo Sandoval. Cielo Sandoval. El amor.
El amor. Acá, ¿cuál de los incisos siguientes no constituyen el amor? Entonces, aquí en química todos somos antirrománticos. ¿Ya? Aquí el amor no tiene lugar, no tiene cabida. Todos vamos a ser antirrománticos el día de hoy. El amor no forma parte de la materia. Entonces, los hombres vamos ganando por ahora. Se nos facilita eso, ¿no? O eso es lo que dicen algunos. O eso es lo que dicen algunos. Entonces, aquí la respuesta sería la alternativa B. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos que saber de la materia? Como ya lo dijimos hace un momento, tiene masa, tiene volumen, pero es muy importante definir estos dos conceptos de cuerpo y masa, porque muchos lo suelen confundir lo que es cuerpo y lo que es masa, pero ahora lo vamos a definir. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de una porción limitada de materia. Recuerden, cuerpo, porción limitada de materia. Este cuerpo va a tener a su vez una masa y una forma determinada. Hablamos de un libro, hablamos de una taza, hablamos de un lapicero, de una computadora, etc. Ahora, cuando definimos lo que es masa, estamos hablando de la cantidad de materia que posee un cuerpo o una sustancia. Por ejemplo, si yo hablo de este celular, por ejemplo, de este celular de acá, este celular viene a ser un cuerpo. Ahora, la masa de este celular viene a ser lo que nosotros generalmente lo asociamos a lo que es el peso. Generalmente lo asociamos a lo que es peso. Pero hay tres conceptos que aquí ahorita vamos a definir. Miren, ya definimos cuerpo, ya definimos masa, que en este caso el cuerpo sería el celular. La masa viene a ser la cantidad de materia que se ha utilizado para formar este celular. Entonces, la masa también viene a ser generalmente la oposición que ofrecen los cuerpos a sufrir modificaciones en estado de movimiento o de reposo. Por ejemplo, mira, si yo te pongo estos dos, mira, acá vemos un peine y mi celular. ¿Cuál crees que de estos dos tiene más masa? Mi celular, ¿verdad? Mi celular tiene más masa, tiene más peso, es más grande, tiene más masa. Y si veo, el celular va a proceder a tener más oposición a ser movido o a ser lanzado. Mi celular pesa más, por eso va a presentar más resistencia a ser movido. El peine pesa menos, tiene menos resistencia a ser movidos. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién va a tener? Escuchen bien la pregunta, miren, a ver, voy a dejar de compartir. Miren, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién creen que tiene más inercia? ¿Yo o su compañera Angie Camila, por ejemplo? ¿Quién creen que va a poseer más inercia? ¿Yo o su compañera Angie Camila? ¿Quién va a poseer más inercia? La inercia está directamente relacionado con la masa, como estamos viendo. La inercia, recuerden que es la resistencia a ser movido o a cambiar mi estado de reposo o mi estado de movimiento. En este caso, como ha contestado su compañero Adrián Delgado, yo voy a poseer más inercia porque tengo un poco más de masa. Entonces, ahí ya vamos diferenciando esos conceptos, ¿se dan cuenta? Entonces, continuemos. Ahora, vamos a ir a otro concepto también muy importante que es el peso. El peso. El peso es la fuerza que ejerce la masa debido a la gravedad del planeta. Ahora, un peso va a ser relativo o va a depender de la gravedad de un planeta o de un astro, por así decirlo. Por ejemplo, lo que en el planeta Tierra, por ejemplo, pueden ser 6 kilogramos, en la Luna solamente van a equilibrar 1 kilogramo. Repito, lo que acá en la Tierra puede pesar 6 kilogramos, en la Luna solamente va a pesar 1 kilogramo. ¿Sí? Sin embargo, la masa va a ser la misma. La masa va a ser la misma. A ver, sí, Caterina, creo que tienes una pregunta. Profesor, ¿y a qué se debe que en la Luna baja el kilogramo? O mejor dicho, la fuerza. ¿A qué se debe? Baja la fuerza de atracción a la masa, porque la Tierra tiene más masa. Y como la Tierra tiene más masa, ejerce mayor atracción hacia los cuerpos que se encuentran en ella. La Luna tiene menos masa, es más pequeña, ejerce menos atracción o menos fuerza
gravitatoria sobre los cuerpos que están en ella. Entonces, miren, acá estamos diferenciando tres conceptos o tres palabras que se suelen confundir: cuerpo, masa y peso. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta el momento? Ah, me olvidé que estos están los he silenciado, pero bueno, espero que se esté entendido. Ahora, voy a quitarles el silencio, chicos, pero por favor, recuerden igual levantar la mano. Ya voy a volverles a activar a todos el audio, pero para que participen, recuerden levantar la mano, ¿ya? Ya les voy a dejar nuevamente la posibilidad de que ustedes activen su audio, ¿ya? Ya les activé el audio a todos. Lo que sí, nuevamente un poquito de orden para que levanten la mano y yo les dé el pase para que respondan. Ya. ¿Vamos claro? ¿Nos entendemos hasta ahorita? ¿Vamos bien? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias, excelente. Gracias, excelente. Continuamos, miren. Ahora, la materia generalmente se clasifica en dos grandes grupos, o se clasifica o se tiene dos clases de materia. Una materia que es la materia condensada y otra que es la materia disipada. No los veo, un segundo. Ahora sí, ya veo las cámaras. Listo, acá estamos. Entonces, tenemos la materia condensada y la materia disipada. Ahora, hay que diferenciar estos dos tipos de materia porque son totalmente distintas. La materia condensada principalmente me dice que tiene masa en estado de reposo. Tiene masa en estado de reposo. Tiene tres sinónimos. La materia condensada se puede llamar también materia sustancial o materia concentrada. Materia sustancial, materia concentrada. Vamos a ver que solamente tiene masa en estado, tiene masa tanto en estado de reposo como en estado de movimiento. Está formada por lo que nosotros conocemos como átomos. Está formada por todo lo que nosotros conocemos como átomos. Y cuando ésta se va a encontrar en movimiento, su movimiento siempre va a ser menor a la velocidad de la luz. Menor a la velocidad de la luz. Mayormente, todo lo que nosotros conocemos, podemos tocar o percibir a través de nuestros sentidos, es materia condensada. Mi celular, una botella de agua, un mouse. Se me fue el audio, disculpen, ya regresé. Por rato se me corta el audio. Entonces ahí reanudamos la grabación. Gracias por hacerme recordar. Les decía, entonces, todos estos ejemplos son ejemplos de materia condensada, que tienen masa en estado de reposo o en estado de movimiento. Ahora, cuando están en estado de movimiento, este movimiento, recuerden, tiene que ser menor a la velocidad de la luz. Está compuesta por átomos. Está compuesta por átomos. Aquí está, miren. Estos son los átomos que componen a la materia condensada. Ahora, la materia disipada es lo que nosotros conocemos como energía. Es lo que nosotros conocemos como energía. Se le conoce como materia disipada o como materia dispersa también. Materia dispersa. Ahora, este tipo de materia solamente tiene masa en estado de movimiento. No tiene masa en estado de reposo. Eso quiere decir que este tipo de materia está en constante movimiento. Ahora, este movimiento también tiene que superar la velocidad de la luz. Si baja su velocidad menor a la velocidad de la luz, desaparece. Esta materia solamente tiene su existencia con velocidades mayores o iguales a la velocidad de la luz. A diferencia de la materia condensada, que estaba compuesta por átomos, esta materia disipada está compuesta por lo que se conoce por cuantos o fotones de luz, por cuantos o fotones, que son mucho más diminutos que los átomos, son mucho más diminutos. Si los átomos de por sí son muy pequeños, estos cuantos o fotones de luz son aún más pequeños. ¿Qué ejemplos de materia disipada vamos a tener? Las radiaciones electromagnéticas, las radiaciones ultravioleta, los rayos UV, los rayos X,
las ondas de nuestros celulares, el Wi-Fi, las antenas de radio, las antenas de televisión, los rayos infrarrojos, etcétera, ¿no? Todos estos ejemplos son ejemplos de materia dispersa. Y miren, está formada por esto de acá, los cuantos o fotones de luz. Mira, acá está la diferencia. Esto está formado por átomos, mientras que esto que es la materia disipada está formado por fotones o cuantos de luz. La materia disipada o energía es lo que Albert Einstein lo describió en la siguiente fórmula. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Acá está. E representa la energía, la M representa la masa, la C representa la velocidad de la luz. Ahora, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto es lo que representa la velocidad de la luz? La velocidad de la luz está representada en 3 por 10 a la 10 centímetros al cuadrado sobre segundo, perdón, centímetros sobre segundos es nada más acá. Acá es centímetros sobre segundos nada más. Eso es la representación de la velocidad de la luz en centímetros. Si quiero representar la velocidad de la luz en metros, es 3 por 10 a la 8 metros por segundos. Si quiero representarlo en kilómetros, es 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Es una velocidad muy, muy, muy grande, muy, muy grande. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien, ¿se va entendiendo? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Háganme una señal, chicos, para saber que no estoy solo. Sí se entiende, profesor. Ya, gracias. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver la naturaleza de la materia. Miren, como la materia ya vimos que puede estar constituida por partículas, ya sean átomos o por cuantos o fotones, vamos a ver que la materia es discontinua, aunque es continua y discontinua a la vez. O sea, se puede dividir y volver a unir a la vez. Ya, miren, vamos a ver, miren. La materia se va a dividir o se va a poder descomponer en los siguientes factores. La materia tenemos, por ejemplo, a ver, imagínense un cerro, ¿ya? Un cerro. La materia empezamos con un cerro, ¿ya? Dividimos eso, vamos a tener un cuerpo. Vamos a tener pequeñas rocas de sílice, por así decirlo. De una montaña, que era la materia antes, pasamos a un cuerpo más pequeño que representa rocas de sílice. Si este cuerpo lo machacamos, lo golpeamos, lo fraccionamos, lo rompemos, lo dividimos, nos van a quedar pequeñas partículas de que va a ser el polvo de sílice. Entonces, miren, de materia pasamos a cuerpo, de cuerpo pasamos a partículas. Si queremos seguir dividiendo estas pequeñas, estos pequeños granos de sílice o estos pequeños y minúsculos polvos de sílice, vamos a llegar a lo que forman las moléculas. Este polvo de sílice está compuesto por moléculas de dióxido de sílice, que esta es su fórmula, el dióxido de sílice. De sílice o silicio también. Dióxido de sílice o dióxido de silicio también. Si queremos esta molécula aún más fraccionarlo, si lo vamos a querer fraccionar esta molécula se va a descomponer en átomos. Y en este caso vamos a tener 2 átomos de oxígeno y un átomo de sílice. Entonces vamos a descomponer a esta molécula en átomos. En átomos de sílice y en átomos de oxígeno. Si queremos seguir dividiéndola aún más este átomo, vamos a llegar hasta lo que son las partículas subatómicas. Dentro de las partículas subatómicas, ¿a quiénes vamos a tener? Protón, electrón, neutrón, entre otras. Son como 200 partículas que se encuentran dentro de un átomo. Sin embargo, las más conocidas son 3 partículas, que son protón, electrón y neutrón. Sin embargo, si ustedes investigan, van a ver más partículas como son los leptones, los hadrones, etc. Ahora, si queremos seguir aún más dividiendo estas partículas subatómicas, vamos a llegar hasta los quarks.
Y de estos quarks se tienen solamente 6 tipos. Los quarks de arriba, los quarks de abajo, los de encanto, los de extraño, los de cima y los de fondo. ¿Por qué les dieron esos nombres? Ahora no los vamos a ver, lo vamos a ver cuando lleguemos más adelante, cuando profundicemos más. Por ahora te va a parecer un poco extraño, te va a parecer todo raro, sin embargo no te preocupes, más adelante vas a entender todo esto. No te asustes con los nombres, no te marees con todas las divisiones, tranquilo que más adelante vas a entender. Ahora, lo que sí es muy importante que vayas entendiendo es cómo se divide todo esto. De materia pasa a cuerpo, de cuerpo a partícula, de partícula a molécula, de bien, entonces les decía, ¿no? Muy importante lo que tú tienes que distinguir ahorita es cómo se divide materia cuerpo, de cuerpo partícula, partícula molécula, molécula átomo, de átomo partícula subatómica y llegando hasta quarks. Actualmente se debate, hay un gran debate entre los científicos porque no saben si hay algo más pequeño que los quarks. Actualmente no han llegado a descubrir algo más pequeño que los quarks. Los quarks siguen siendo la parte más pequeña hasta la cual se puede dividir la materia. No han logrado dividir o hallar algo más pequeño hasta ahora que los quarks. Ahora, miren, de materia a cuerpo se pasa por medios mecánicos, de partícula a molécula se transforma a través de medios físicos, de moléculas a átomos a través de medios químicos, y de átomos a partículas subatómicas se trabaja o se dividen a través de medios nucleares. A ver, ejemplos de medios mecánicos: romper, chocar, aplastar. Medios físicos: cortar, frotar, etcétera. Medios químicos: ya hablamos de utilizar ciertos implementos o reacciones químicas, ya sea reacciones de oxidación, reacciones de desplazamiento simple, que más tarde, más adelante lo vamos a ver. Y medios nucleares son aquellas reacciones en las cuales se va a modificar o tratar de alterar los núcleos de los átomos para poder obtener las partículas más pequeñas. Más adelante vamos a ver cómo se pueden alterar los núcleos de un átomo. Recuerden que algo muy importante, donde vamos a ver estos ejemplos donde se alteran los núcleos de los átomos, son en las bombas atómicas y las bombas nucleares. En las bombas atómicas y las bombas nucleares justamente se altera el núcleo de átomo y produce esas grandes cantidades de energía generando esas enormes bombas, ¿sí? Pero ya más adelante lo vamos a ver. Ahora, es muy importante también saber estos datos curiosos de acá. Bueno, principalmente esto que está en su módulo también, que les habla de las partículas de Dios. El bosón de Higgs, los científicos denominaron al bosón de Higgs aquellas partículas de Dios. ¿Por qué les dicen las partículas de Dios? Porque según los científicos son estas partículas las que originaron la vida, las que originaron el universo, las galaxias y todo lo que nosotros conocemos. Eso es lo que nos dice la ciencia. Según el modelo estándar de la física, la partícula de Dios o el bosón de Higgs creó todo lo que vemos en el universo y está formado principalmente por dos partículas fundamentales, que son los fermiones y los bosones. ¿Qué son los fermiones y los bosones? Así como cuando tú construyes tu casa, tú pones ladrillo por ladrillo. En este caso, los fermiones son aquellos ladrillos elementales que van a conformar lo que es la materia, mientras los bosones son aquellos soportes de fuerzas que interactúan entre los fermiones. Por así decirlo, serían el cemento de los ladrillos que los mantiene unidos. Recuerda que cuando tú construyes tu casa, pones ladrillo, 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 pasas cemento. Ladrillo, 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 cemento. De igual manera, aquí los fermiones y los bosones actúan de igual manera. Los fermiones actúan como los ladrillos que se colocan en una construcción, y los bosones actúan como el cemento que mantiene unidos o mantiene una constante unión entre esos ladrillos, ¿no? Y el bosón de Higgs viene a ser todo el campo electromagnético donde nosotros podemos observar la interacción entre estas dos partículas
fundamentales, que está más o menos graficado en este gráfico, ¿no? Todo este campo electromagnético vendría a ser lo que es el bosón de Higgs, donde vamos a ver interactuando las partículas que son los fermiones y los bosones, y que ellos dicen que esto es lo que formó nuestra realidad o nuestro universo. Es un dato muy curioso y muy importante que ver. Hasta aquí todo claro. Nuevamente, ¿han entendido? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna participación? ¿Algo que quieran decir? ¿Se han mareado? ¿Quieren tomar agua? Digan algo. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Perfecto. Recuerden que sus audios están activos, chicos, ¿ah? O sea, ustedes pueden hablar, Ya. no hay problema. Profesor, mire, en ese que explicó anteriormente que dice sobre el bosón de Higgs, que lo llaman partícula de Dios, eso no tampoco no vendría con la teoría de la explosión del Big Bang, algo así. Exacto, muy bien. Va de acuerdo o más o menos va relacionado o está directamente relacionado con lo que se habla de la teoría de la gran explosión o la del Big Bang, ¿no? Que de alguna u otra manera ciertos átomos chocaron y al chocar la unión fue tan grande que desprendió demasiada energía y que formó lo que nosotros conocemos como galaxias, planetas, etcétera, ¿no? Pero muy bien, Caterina, va relacionado, así es. Gracias, Caterina. A ver, Angie me dice que de ella no se activa. Ya reanudamos la grabación, ahora vamos a ver las propiedades de la materia. Vamos a ver que de acuerdo al estado físico, en que se encuentra la materia, vamos a tener en propiedades generales y propiedades específicas. Primero, las propiedades generales son aquellas que presentan todos los cuerpos físicos en general. Todas estas propiedades se encuentran en todos los estados físicos, ya sea en estado líquido, sólido, gaseoso o plasmático. Estas propiedades son independientes del estado en que se encuentran. O sea, si un cuerpo se encuentra en estado líquido, gaseoso o sólido, no hay problema. Estas propiedades siempre van a estar presentes ahí. Por ejemplo, tenemos la primera propiedad, que es la propiedad de la extensión. Es la propiedad que tiene un cuerpo de ocupar un mismo espacio o un mismo volumen. Esta propiedad es aquel que nos dice que dos cuerpos, por ejemplo, no pueden ocupar el mismo lugar y el mismo espacio al mismo tiempo. No se puede. Ya entonces esa es la propiedad de la extensión. Luego tenemos la propiedad de la impenetrabilidad. Perdón, me estoy confundiendo. La calor a veces ya me asfixia acá un poco. Repito, ¿ya? La extensión, perdón, es la propiedad que tiene un cuerpo de ocupar un espacio o un determinado lugar. Ya, esa es la propiedad de la extensión. La propiedad de la impenetrabilidad es la propiedad por la cual nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, si en este vaso que está relleno o completo de agua, yo introduzco un hielo, introduzco una piedra o introduzco cualquier otra sustancia o cualquier otro objeto, se va a rebalsar. ¿Por qué? Porque el agua y el objeto no pueden ocupar el mismo espacio que es todo ese vaso al mismo tiempo. Regresando a la propiedad anterior, la propiedad anterior es, por ejemplo, aquella propiedad que me dice que esta botella, por ejemplo, esta botella tiene un determinado volumen. En este caso, esta botella tiene 700, no dice, pero sí, 500 mililitros, por ejemplo. Esta botella tiene 500 mililitros. Esta botella tiene 500 mililitros de capacidad. Entonces, la extensión del área de que esta botella puede albergar son 500 mililitros. Entonces, repito, la extensión es la propiedad por la cual un cuerpo puede ocupar un espacio o un volumen determinado. ¿Ya? No confundir. Luego tenemos la propiedad de la inercia, ¿no? La propiedad de la inercia la hablamos al inicio, ¿no? Ya les preguntaba, ¿quién tiene más inercia, yo o su compañera? Ustedes me dijeron que yo.
Entonces, ¿por qué? Porque la inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en reposo o en movimiento. Entonces, les decía, ¿no? La propiedad de la inercia está muy relacionado con el peso y con la masa de un objeto. Entonces, mientras más masa, mientras más materia tenga un cuerpo, más inercia va a poseer, más inercia va a poseer. Porque la inercia es la resistencia de un cuerpo al permanecer en estado de reposo o en estado de movimiento. Por ejemplo, acá tenía este ejemplo, ¿no? De este carro que, por ejemplo, está yendo a 60 kilómetros de hora, a 60 kilómetros por hora. Si por A o B este carro frena de golpe, nosotros que estábamos dentro del carro aún vamos a permanecer a 60 kilómetros por hora. Es por eso que si el carro frena de golpe, tu cuerpo al seguir a 60 kilómetros por hora va a seguir y va a salir lanzado de ese carro. Entonces, muy importante siempre usar el cinturón de seguridad también. Aprovechamos aquí para dar todas las instrucciones necesarias. Listo. Otro tipo de propiedades generales vamos a tener, por ejemplo, acá la propiedad de la atracción. Ahora, la propiedad de la atracción es la propiedad que tiene un cuerpo de ser atraído por otra. Y hay diferentes tipos de atracción. Y no estoy hablando de la atracción que puede haber entre personas. Estamos hablando en química. Recuerden que aquí somos antirrománticos. No se imaginen ese tipo de cosas aquí. Entonces recordamos primero lo que es la atracción gravitacional, que es la gravitación entre las masas de cuerpos celestes. La atracción gravitacional que hay entre los cuerpos celestes en el espacio, ¿no? Por ejemplo, la atracción gravitacional que hay entre el Sol y los planetas que giran a su alrededor mientras este también está girando. Tenemos también la atracción de la adhesión, que es la atracción que hay entre partículas de cuerpos diferentes. Por ejemplo, mira aquí esta cinta que está pegándose encima de esta puerta o mesa, no sé, y encima se está pegando con este muñequito, se están adheriendo uno al otro. Entonces, las partículas son de cuerpos diferentes, son tres tipos de cuerpos diferentes, uno que viene a ser la puerta, otro que viene a ser la cinta y otro que viene a ser el muñequito. Tercer tipo de atracción tenemos la cohesión. La cohesión es la atracción que hay entre moléculas de un mismo cuerpo, Por ejemplo, el ADN que constituye una sola cadena, un solo cuerpo, tiene moléculas que están unidas unas entre otras. Cohesión, por eso nos dice, es la atracción que hay entre moléculas de un mismo cuerpo. Es la atracción entre moléculas de un mismo cuerpo. Y por último vamos a tener lo que es la afinidad. La afinidad es la atracción entre átomos. Entonces aquí tenemos los 4 tipos de atracción que podemos encontrar. Que es muy importante porque ha sabido venir en exámenes de admisión lo que es la diferencia entre adhesión, cohesión y afinidad. Esto es muy importante, ha sabido venir en exámenes de admisión. Dime, Caterina. Profesor, en la atracción también contarían los imanes. Claro, contarían los imanes, pero en ese caso sería una fuerza de atracción electromagnética, porque es la atracción entre los polos que hay, ¿ya? Entonces ese sería otro tipo de atracción, la atracción electromagnética. Muy bien, Caterine, gracias por tu aporte. Excelente, muchas gracias. Continuamos. Dentro de las propiedades generales vamos a tener también la divisibilidad, que la materia se puede dividir en cuerpo, partículas, moléculas, átomo y partículas subatómicas. Esto ya lo vimos anteriormente en la primera diapositiva, ¿no? En esta de acá. Que la materia se puede seguir dividiendo hasta llegar a los quarks. Entonces, eso es lo mismo que tenemos por acá. De igual manera, acá hablábamos de una manzana. Una manzana la vamos a cortar, la vamos a partir, se va a dividir en pedazos más chiquititos. Después vamos a llegar, por ejemplo, hasta formar lo que son las macromoléculas de las cuales está compuesta esta manzana. Posteriormente vamos a llegar a las moléculas,
De moléculas vamos a llegar a átomos. Y de átomos vamos a llegar a partículas subatómicas, ¿no? Esto ya está explicado en el dibujo anterior o en el diagrama anterior que les di. Entonces, continuamos. Vamos a tener por acá otras propiedades generales, como es la propiedad de la indestructibilidad. La materia no se destruye, solamente se transforma. Y esto hace referencia al principio de la conservación de la masa de Lavoisier. Lavoisier se le considera padre de la química moderna y es quien nos dio este principio, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solamente se llega a transformar. Después tenemos otra propiedad general, es la masa. Todos los cuerpos tienen masa y hablamos de ello. Otra propiedad general es la propiedad de la discontinuidad o la porosidad. Discontinuidad o porosidad es la propiedad de la materia que presenta a poseer espacios vacíos o también llamados poros. Miren, todo tipo de materia, por más lisa que parezca, microscópicamente siempre va a tener ciertos poros o ciertos espacios. Siempre, siempre. Otra propiedad general es la propiedad de la temperatura, que nos ayuda a ver el grado de agitación molecular que hay. Tenemos la propiedad de la densidad. La densidad es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y su volumen. La relación de la masa de un cuerpo y su volumen. Por ejemplo, acá estamos viendo, este es un pequeño experimento para ver cuál es más denso. Si un huevo crudo y un huevo pasado. Si te das cuenta, el huevo pasado ya viene a ser menos denso, mientras que el huevo crudo es más denso, por eso se sumerge, mientras que el huevo crudo flota. Ahora sí, ya vimos las propiedades generales, ahora vamos a ir a las propiedades específicas. En las propiedades específicas son también llamadas como propiedades intensivas o particulares. Y estas sí van a depender del estado físico en el que se encuentren. Vamos a tener propiedades específicas para los sólidos, propiedades específicas para los líquidos y propiedades específicas para los gases. Entonces, en los sólidos, una de las primeras propiedades es la propiedad de la tenacidad, que es la resistencia de un cuerpo a ser roto y quebrado. Ojo, y no confundir, muchos se confunden lo que es tenacidad con dureza. La dureza es la resistencia que presenta un cuerpo a ser rayado. Entonces, si yo hablo de rayar un cuerpo, tú te acuerdas de dureza. Si yo te hablo de romper o quebrar ese cuerpo, yo te estoy hablando de tenacidad, ¿ya? No confundir. Por ejemplo, si yo te hablo un diamante, ¿tú qué crees? ¿Un diamante se le considera el objeto más tenaz o el objeto más duro? Más duro. Más duro. Más duro, ¿seguros? No, más tenaz porque el diamante con rayos X sí puede ser rayado, pero no puede ser quebrado. Ya les hice dudar, ¿no? No, la respuesta correcta es sí, el diamante se le considera el objeto más duro. Un diamante con láser no lo puedes rayar. ¿Por qué? Porque incluso las partículas, dependiendo qué tipo de láser o qué tipo de partículas utilices, pero generalmente los láseres no rayan a un diamante. No rayan a un diamante. Otro diamante, para cortar un diamante o para rayar un diamante necesitas otro diamante. Para cortar un diamante o rayar un diamante necesitas otro diamante. No se puede cortar o rayar con otro tipo de cosas. Mientras que el diamante es duro, es muy poco tenaz. Un diamante es muy fácil. Si tú lo golpeas muy duro, golpeas con un martillo pequeñito, incluso lo puedes romper. Ahora, si yo te hablo
¿qué material es considerado el más tenaz? Es aquel material que tiende a ser el más resistente a ser roto o a ser quebrado. ¿Ya? Bien, vamos bien hasta ahí. Otra propiedad es la propiedad de la maleabilidad. La propiedad de la maleabilidad es la propiedad por la cual los cuerpos pueden estirarse y formar pequeñas láminas delgadas y a su vez formar distintos tipos de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta imagen de acá. Tenemos la propiedad de la elasticidad, que es la propiedad que tiene un cuerpo de deformarse, de estirarse todo lo que puedan y recuperar su forma original. Elasticidad, la propiedad por la cual un cuerpo puede estirarse, deformarse y a su vez recuperar su forma original. Si yo te hablo, ¿cuál sería el antónimo de la elasticidad? Que vendría a ser una propiedad un tanto diferente. En este caso sería la plasticidad. Si tú ves un plástico, no tengo por acá un plástico yo, para hacerles el ejemplo. Un plástico, tú lo estiras, todo lo vas a estirar todo lo que puedas, pero el plástico ya no recupera su forma. Mientras que el elástico sí recupera su fórmula. Esa es una diferencia entre lo que es elasticidad y lo que es plasticidad, que también ha sabido venir en exámenes de admisión y ver cuál es la diferencia, ¿ya? Después tenemos la propiedad aquí de la ductibilidad, que es la propiedad por la cual se forman hilos. Los metales se pueden transformar en hilos. Y la propiedad del punto de fusión o el punto de congelación. Entonces, esta es la propiedad por la cual un cuerpo en estado sólido pasa a convertirse en estado líquido. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, vamos bien. Hágame una señal, dígame algo. Nos queda media horita todavía y acabamos, ¿ya? Luego, vamos a tener por acá otras propiedades. Mira, por ejemplo, vamos a tener de los líquidos. Ya vimos las propiedades de los sólidos. Ahora vamos a ver las propiedades de los líquidos. Por ejemplo, mira. Acá la primera propiedad de los líquidos es la tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza de atracción que hay entre las moléculas de la superficie de un líquido y va a hacer que se contraiga. Es esta propiedad que nos permite ver esto, mira. Esta lagartija tiene la propiedad, o este reptil tiene la propiedad de caminar sobre, entre comillas, de caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque este tipo de reptil aprovecha la tensión superficial que hay en el agua para que pueda correr. Si tú lo buscas en internet, este también se llama el basilisco. El basilisco es el reptil que puede correr o caminar sobre el agua. Bien, luego tenemos otra propiedad de los líquidos que es la propiedad de la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que presentan los fluidos al movimiento en su interior. Por ejemplo, mira, acá están lanzando dos monedas, una en un vaso con agua y el otro en un vaso con aceite. Y si te das cuenta, la moneda que se cae por el vaso con aceite demora mucho más en caerse. Demora muchísimo más en caerse. Por eso la viscosidad es la resistencia que presentan los fluidos al movimiento dentro de su interior. Por último tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura en la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica que se encuentra sobre él. Por eso es que vemos que cuando alcanzan esta temperatura algunos líquidos se evaporan o se elevan, ¿no? Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Caterina, tu mano está levantada, no sé si tienes alguna pregunta. No, listo. Entonces, listo, perfecto. A ver, en el chat está. Bien. Continuamos. Ahora vamos a ver las propiedades de los gases. Los gases también tienen unas propiedades específicas.
Las más conocidas son estas dos propiedades, la propiedad de la expansibilidad y la propiedad de la comprensibilidad. La propiedad de la expansibilidad es la propiedad que tienen los gases de aumentar su volumen y de ocupar todo el espacio presente. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo una botellita que tiene un gas de color verde. Si yo destapo esa botellita, las partículas de ese gas se van a expandir por todo el ambiente. Igual, por ejemplo, cuando tú tienes un perfume, por ejemplo, un poquito de ese perfume puede invadir todo el ambiente. Igual, por ejemplo, cuando se escape el gas de tu cocina, se escapa un poquito del gas de tu cocina y empieza a invadir todo el ambiente y tú empiezas a oler ese tipo de gas. Ahora sí parece que Caterina tienes una pregunta. ¿No? Por la computadora lo puedes mandar si está en su... A ver, hay una voz, no sé de quién. Ya se pausó. Caterina, tu mano sigue levantada. No sé si tienes alguna pregunta o la bajo la mano. Ah, ya. Entonces ya bajé tu mano. Recuerden bajar la mano, ¿ya? Recuerden bajar la mano para no confundir. Ya, entonces les hablaba de la propiedad de la expansibilidad. Y asimismo, la propiedad de la comprensibilidad es la propiedad por la cual los gases, las moléculas de estos gases se pueden comprimir, aplastar, para que de esa manera también se pueda reducir su volumen. Entonces, estas dos son las propiedades más importantes de los gases. Si se dan cuenta, ya vimos la propiedad de sólidos, líquidos y gases, de los gases, de sólidos, líquidos y de gases. Luego vamos a ver que la materia también presenta ciertos estados de agregación o ciertos estados en los cuales nosotros los vamos a poder encontrar, que son los más conocidos. ¿Cuántos son los estados de la materia? Los estados más conocidos, ¿cuántos son? Chicos, no se duerman, participen. Alessandro. A ver, Camila dice que 3. Alessandro, ¿tú cuántos dices? Se activó. Alessandro. Líquido, plasmático, gaseoso. No sé, me estoy acordando de más, pero solo me acordé de 3. Sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Muy bien por ahí. Recuerden que son 4, no son 3. Sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Son 4 estados de la materia. Son 4 estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Ya, vamos a verlos o vamos a hacer un repaso. Porque, miren, todo esto es un repaso porque se supone que esto ya ustedes lo han visto, ¿no? El plasmático, me pregunta Diego, ¿qué es el estado plasmático? Ahorita lo vamos a ver, Diego, no te preocupes. Vamos a repasar los 3 estados de la materia. Vamos a ver primero el sólido, después el líquido y después el gaseoso. El estado sólido tiene 3 características fundamentales. Una, no se puede comprimir. Tiene una forma y volumen constante. Esas 3 características tiene el estado sólido. ¿Cómo va a ser su estructura? Vamos a ver que las partículas están fuertemente unidas. Por eso acá vamos a ver que las fuerzas de atracción, Fa significa fuerzas de atracción, es mayor a las fuerzas de repulsión. Esto quiere decir que las moléculas están así, unidas, están totalmente unidas. Así como cuando ustedes salen con sus amigas, la mayoría de chicas así paran unidas, una pegada de la otra. Así, de esa manera se encuentra el estado sólido. Las fuerzas de atracción son mayores a las fuerzas de repulsión. Ocupan posiciones fijas. Quiero revisar el chat. Xiomara me dice que no puede activar su audio. Bueno, ya la próxima semana tienen que revisar bien porque a todos yo ya les di la opción de activar su audio.
Disculpen si por ratos me ven tomando agua, es que como estoy hablando toda la mañana, la garganta se me seca un poco. Continuamos. Vamos a ver la propiedad de los gases. Miren, los gases tienen, a diferencia de los sólidos, miren, los gases tienen forma y volumen variable. Forma y volumen variable. Y a su vez también son muy comprensibles, como ya lo vimos anteriormente, mientras que los sólidos no se pueden comprimir. A ver, Xiomara Orrillo dice que yo le he silenciado. Vamos a ver, dejar de compartir. Yo ya les he activado el audio a todos. No sé por qué se silenciará, pero acá están todos los audios están activados. Profesor, mire, usted me activaba el audio, pero de ahí yo quería hablar y ya no se podía. Me decía, usted usted no puede hablar porque el anfitrión le ha silenciado, algo así. Sí, profesor, tampoco no podía hablar. Pasa lo mismo. Profesor, eso también salía a mí al querer activar el audio para decirle lo que se me había preguntado, pues. Ya. Bueno, disculpen, como yo les dije, no sé por qué sucederá eso. Porque yo hace ratito, si ustedes recuerdan, yo les había activado el audio. Sí, ahorita está activo, No sé por qué pero sucederá. después yo lo desactivo y no lo puedo volver a activar. Yo puedo. Sí, ¿Ah, profesor, sí? eso es cierto. Por ejemplo, ahorita. Ya, espérenme, acá tengo que configurar algo, miren. Permitir que los participantes reactiven su audio, sí, ya está. Listo, a ver. Por ejemplo, a ver, activen ahorita su audio. Oli. Listo. Oli. Sí, ya se Buenas. Ya está. Sí. Listo, ya está. Ahora sí. Listo, perfecto. Gracias. Listo, ya vi cuál es la configuración que se tiene que hacer ahí. Bien, para aprovechar los últimos minutos que nos quedan, ya estamos por acabar. Entonces, hablábamos que los gas son prácticamente todo lo contrario de los sólidos, ¿no? Son muy comprensibles, tienen forma y volumen variables. En este caso, miren, las fuerzas de atracción van a ser menores a las fuerzas de repulsión, o mejor dicho, que las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción. Ahí está, fuerzas de repulsión mayores a las fuerzas de atracción. Entonces, por ende, ¿qué características creen que tendrán las moléculas? Sus moléculas van a estar totalmente dispersas, totalmente desunidas, van a encontrarse desordenadas, van a encontrarse en constante movimiento, en constante caos. Más o menos así cuando ustedes iban al recreo en las clases presenciales, uno se iba arriba, otro abajo, otro al baño, otro al recreo, otro a la tienda, igualito, así más o menos son las moléculas en estado gaseoso. Una se mueve de distinta manera. Y vamos a tener al estado que digamos es el estado neutral entre estos dos, que este va a poseer propiedades intermedias, ¿no? El estado líquido es un estado intermedio entre el sólido y el gas. Tiene forma variable, pero volumen constante. O sea, tiene forma, su forma va a cambiar, pero su volumen va a ser constante, no va a cambiar. Forma variable y volumen constante. A su vez, el líquido no se puede comprimir o es comprimible solo ligeramente. No es muy comprensible, no es fácil de comprimir, pero a diferencia del sólido, sí se tiene una ligera comprensión. No es fácil de comprimir, pero sí tiene una ligera comprensión. En este caso, ¿cómo creen que sean las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión? No me digan que su audio no está activo, porque ahí sí ya... ¿Iguales? Ahora sí, iguales. Las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión en este caso son iguales en este caso. Muy bien. Ahí está, fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión son iguales. Las distancias que hay entre sus partículas y ellas son mayores que en el estado sólido, pero menores que en el estado gaseoso. ¿Esto qué quiere decir? Que las partículas en estado líquido no están tan juntas, pero tampoco están tan separadas. No están tan juntas, pero tampoco están tan separadas. Entonces,
Las fuerzas de unión entre ellas son más débiles que en el estado sólido, pero siguen siendo mayores al estado gaseoso. Además, recordemos que los líquidos tienen la propiedad de la tensión superficial. Eso quiere decir que en la parte de la superficie del líquido, sus moléculas se van a encontrar mucho más unidas. Aquí está, miren, por ejemplo, aquí está el ejemplo de las partículas en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Miren, aquí en estado sólido están juntas, en estado gaseoso están totalmente dispersas, pero en estado líquido, miren, se encuentran ligeramente unidas, ligeramente, no están totalmente unidas, solamente ligeramente. Perfecto, hasta aquí creo que vamos bien. Ahora vamos a responder la pregunta de uno de sus compañeros, que era el estado plasmático. Ah, me faltaba, miren, en los sólidos hay dos tipos de sólidos, los que son cristalinos y los que son amorfos. Los sólidos cristalinos son aquellos sólidos que tienen formas geométricas, mientras que los sólidos amorfos son aquellos sólidos que no tienen una forma regular, tienen una forma irregular. En el líquido vamos a tener también dos tipos de líquidos, los líquidos miscibles y los líquidos inmiscibles. ¿A qué nos referimos esto? Los líquidos que se pueden mezclar y los líquidos que no se pueden mezclar. Por ejemplo, líquidos miscibles, el agua con el alcohol se pueden mezclar. Ejemplo de líquidos inmiscibles, el agua con el aceite. El agua con el aceite, por ejemplo, no se puede mezclar. Listo, llegamos al estado plasmático, que es el cuarto estado de la materia y que es el estado más abundante que se encuentra en el universo. En este caso vamos a ver que el plasma o el estado plasmático es el que se encuentra a temperaturas muy elevadas, más de 10.000 grados centígrados. ¿Dónde lo podemos encontrar? Miren, en la superficie del Sol, en el interior de volcanes, en las radiaciones, en las radiaciones electromagnéticas que hay alrededor de nuestro planeta. Sin embargo, también de manera artificial lo podemos encontrar en los fluorescentes y en ciertos fenómenos que más adelante vamos a hablar de qué son. Ahora, ¿cómo se encuentran las moléculas del estado plasmático? Las moléculas del estado plasmático son más caóticas que las del estado gaseoso. Son más caóticas que la del estado gaseoso. ¿Ya? Listo. Ahora, los cambios de estado, que es muy importante ver los cambios de estado. Recordemos, miren, vamos a ver de sólido a líquido, de líquido a sólido y así sucesivamente. Miren, de sólido a líquido es la fusión. Después vamos a ver de líquido a gas va a ser la gasificación. De gas a plasma va a ser la ionización. Entonces, miren, sólido a líquido, fusión. Líquido a gas, gasificación. Gas a plasma, ionización. ¿Sí? Ahora, viceversa, de plasma a gas, desionización. De gas a líquido se va a llamar licuación o condensación. Después del líquido a sólido vamos a tener la solidificación. Ahora, hay unos cambios donde vamos a pasar directamente del sólido al gas y del gas al sólido, que en este caso es la sublimación directa o progresiva cuando vamos de sólido a gas, y cuando vamos de gas a sólido es la sublimación regresiva, sublimación indirecta, compensación o deposición. Todos estos nombres llevan la sublimación indirecta. Ahora, pregunta, ¿se puede pasar directamente del plasma al sólido? No, ¿verdad? No se puede pasar directamente ¿Y por qué, del profesor? plasma al sólido. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Como les dije, las moléculas del plasma están están en un movimiento tan caótico, sus moléculas vibran tanto que no pueden frenar abruptamente para transformarse de plasma a sólido. Mientras que las moléculas en estado gaseoso, sí, su movimiento sí puede ser frenado de golpe, de tal manera que puedan pasar de gas
a sólido. Entonces, sí se puede. Mientras que de plasma a sólido no se puede, ni de sólido a plasma tampoco. Ya. Profesor, su micro está desactivado. Sí, Ay, profesor, perdón, listo. Gracias, gracias. Gracias. Les decía, se necesitaría demasiada energía para transformar directamente de sólido a plasma o de plasma a sólido. Se necesitaría demasiada energía para transformarlos. Y como es demasiada energía, de manera natural por lo menos no se puede. Y de manera artificial tampoco lo han intentado. Pero no se puede. Ya, chicos. Miren, por ahora nos vamos a ver, no, ¿qué hora nos quedan? Nos quedan unos minutitos, ya vamos a terminar con esto. A ver, ya, voy a terminar con esta última parte de la explicación. Algo muy importante que ustedes tienen que saber aquí en esta parte es que para ir de sólido a líquido o a gas o de gas a plasma, cuando vamos de izquierda a derecha, tenemos que aumentar la temperatura y disminuir la presión. Y cuando vamos de derecha a izquierda, tenemos que disminuir, la temperatura y aumentar la presión. Entonces, pueden haber preguntas. Mira qué preguntas te pueden venir. Si yo te digo, ¿qué factores tienen que intervenir para yo ir de gas a líquido? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Qué factores intervienen? Licuación o condensación. Condensación o licuación. No, a ver, escucha bien la pregunta. Yo no te he preguntado cómo se llama el cambio de gas a líquido. Exacto, Angie, muy bien. La pregunta fue, ¿qué factores intervienen para yo ir de gas a líquido? ¿Qué factores les dije que intervienen? La temperatura y la presión. En el caso para ir de gas a líquido, yo tengo que aumentar la temperatura y disminuir la presión. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces, algo más que ustedes deben saber y que saben en preguntas de examen de admisión. El agua a nivel del mar, hierve a 100 grados centígrados. ¿Sí? El agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Pero el agua en temperatura, digamos, en las partes más elevadas de la Tierra, por decir aquí, a ver dónde. Si yo te hablo de la sierra, el agua en la sierra o en Machu Picchu o en los Andes o en Puno, si tú lo quieres ver, el agua hierve a menos temperatura, hierve a unos 90 y tantos grados centígrados. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Por la presión. Por la presión atmosférica. Excelente, excelente, muy bien. Por la presión atmosférica. ¿Hay mayor o menor presión? Mayor. Mayor. ¿Mayor presión? Menor. Menor. Hay como duda, ¿no? Yo creo que en el nivel del mar hay mayor presión y en el agua de la sierra hay mayor. En el agua del mar hay mayor presión y en el agua de la tierra hay menor presión. Pero no estamos hablando del mar, ¿ah? No estamos hablando del agua que hay aquí o del agua que hay allá. Estamos hablando del nivel que tú te encuentras en relación al mar y en la altura. En la altura, o sea, mejor dicho, en la sierra hay mayor presión. ¿Ya? Hay mayor presión. Profesor, ¿va a dejar tarea?
Sí, miren, quiero explicar estos últimos minutos con respecto a la tarea. Yo voy a revisar tareas cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Eso quiere decir que hoy día, por ejemplo, es martes 9. La otra semana es martes 16, va a ser nuestra segunda clase. Entonces, recién el martes 23 yo voy a revisar tareas. Recién el martes 23 yo voy a revisar tareas. Por ahora, mira, ¿cuál sería la única tarea que yo te diría a ti que vayas avanzando para tu revisión del martes 23? Simplemente hacer un mapa conceptual de lo que hoy día hemos visto. Mapa conceptual de lo que hoy día hemos visto. Profesor, ¿cuándo lo voy a presentar? ¿Lo voy a presentar la otra semana? No, la otra semana no me presentas nada. Recién recuerda que el martes 23 me vas a presentar lo que yo te estoy dejando hoy día, martes 9, y lo que te voy a dejar el martes 16. Que por ahora simplemente es un mapa conceptual de lo que hemos hecho. ¿Estamos bien? Sí, profesor, ¿puede pasar las diapositivas? Sí, como les dije, yo les voy a pasar las diapositivas de todo lo que ¿Al grupo, vamos a hacer. profesor? Incluso de una vez al grupo. Como les dije, háblenle de una vez a sus tutores por ahí para que me agreguen al grupo. ¿Sí? Me agregan y yo de aquí les estoy enviando. Y como les dije, me esperan hasta las 3 por ahí más o menos que yo suba los videos al canal de YouTube para que pueda compartirlos al grupo de WhatsApp. Porque no lo puedo compartir directo el video porque pesa muchísimo. ¿Estamos bien, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Listo. Repito, no me van a presentar nada mañana, pasado, ni la otra semana. Recién recuerden que yo voy a revisar cada 2 semanas. Lo que hacemos hoy día 9 y lo que vamos a hacer el 16, recién se los voy a revisar el martes 23. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, chicos. Por ahora, hasta aquí nos vamos a quedar. Voy a seleccionar a alguien para que nos despida con palabras de oración. Recuerden que así como iniciaron con un devocional, la primera hora iniciaron con un devocional, o eso es lo que yo me imagino que han iniciado con un devocional. Vamos a acabar también dando una oración. Y en este caso, voy a seleccionar, a Luis Alonso para que haga la oración. La próxima semana nos va a despedir Caterine. Por ahora es Luis Alonso, la otra semana va a ser Caterine, así que ya les voy avisando. Luis Alonso, nos despides con palabras de oración, por favor. Ya, Profesor, disculpe, antes de que oremos, creo que usted iba a decir perdón. algo sobre los... Sí. Sí, iba a decir algo sobre los cuadernos. ¿Sobre qué? Sobre los cuadernos. En el principio de la clase le pregunté. Sí les dije, ¿no? De que con respecto a con respecto a la clase, ¿no? Con respecto a la clase, si la copiaban en el cuaderno, las diapositivas si las copiaban en el cuaderno. Miren, si ustedes se darán cuenta, en las diapositivas que yo les he dejado, hay un poco más de contenido de los que ustedes encuentran en el módulo. En el módulo hay algunas cosas que están más resumidas y hay algunas cosas que no están. Ahora, mira, yo no quiero, lo que yo siempre trato de evitar es que sobrecargarlos a ustedes. Entonces, yo a todos los grados les estoy diciendo lo siguiente. Si tú deseas copiar mis diapositivas, lo puedes hacer. Si tú los copias, yo te voy a considerar más nota. Pero si no lo haces, o sea, si no lo copias, simplemente no te voy a bajar nota, pero tampoco te voy a considerar unos puntos extra. A ver, me dejo explicar. Por ejemplo, si tú en revisión de cuaderno, por la presentación de lo que yo te he pedido, que es el mapa conceptual, y posteriormente que te voy a dejar algunas preguntas, tú me lo presentas, imagínate que yo te pongo un 17, ¿ya? Ahora, de ese 17, si tú aparte me has copiado las clases que yo he hecho en mis diapositivas, yo te voy a sumar por ahí unos 3 puntos y ya llegarías al 20. ¿Me dejo entender? Profesor.
Listo, entonces yo los dejo esa posibilidad a que ustedes lo hagan, porque va a haber veces que si van a estar sobrecargados no lo van a poder hacer, pero hay veces que si no van a tener mucha tarea, lo pueden hacer. Entonces yo se los dejo a criterio de ustedes. Si ustedes pueden, creen que lo pueden hacer, lo hacen. Si no, tampoco no hay un problema. Sin embargo, a los que lo hacen y se esfuerzan en hacerlo, yo les voy a considerar puntos extras, ¿no? Además que cuando ustedes escriben, les va a ayudar a retener y a memorizar mejor la clase. Profesor, ya le ¿Listo? avisé a mi tutor. Ya le avisé a mi tutor para que lo agregue Ya. al grupo. Muchas gracias, Caterine. Excelente. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? No. ¿Ninguna? Perfecto. Ahora sí, nos despides con palabras de oración. Ya, profesor. Padre nuestro, gracias por el día que nos has dado. Protégenos, cuida a nuestros papás, familiares, mis conocidos que están en la calle, necesitan dinero, protégelos, Padre nuestro. Amén. La oración de Luis Alonso fue tan efectiva que se fue mi audio. Muy bien, Alonso, muchas gracias. Gracias por dirigirnos en palabras de oración. Entonces, así se van a ir preparando, chicos, para que hagan sus oraciones también. Hoy día le tocó a Luis Alonso, la próxima semana a Caterine Vinces, y ya después voy a hacer un listado de quién va a seguir durante todo el año. Bueno, ha sido un gusto, chicos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Disfruten Cuídese, ya de profesor. solmarse. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Profesor. Yo Hasta también. luego, Profesor. profesor. Sayonara.